Hola, mi nombre es Candela y hoy les voy a hablar sobre las democracias y el constitucionalismo. Para comenzar, la Argentina en su primer artículo de la Constitución establece la forma de gobierno representativa, republicana y federal. La palabra democracia significa gobierno de los demás, por ende el gobierno es del pueblo. La democracia y democrático no es lo mismo, ya que un gobierno es democrático cuando el poder pertenece a todos, el poder no es absoluto, sino que está limitado por una constitución que establece la división de poderes. El acceso al poder público se logra a través de una competencia abierta y pacífica por medio de elecciones periódicas libres. El poder se ejerce de forma temporal y no perpetua. Los derechos del ciudadano están protegidos por leyes y la Constitución. Las leyes resultan de la deliberación entre las distintas fuerzas políticas. Todas las personas están en iguales condiciones jurídicas para elegir y ser elegidos como magistrados del Estado, y la legitimidad del poder y sus instituciones derivan de su naturaleza representativa de la voluntad de los gobernados. Hay tres tradiciones democráticas. Está la tradición democrática, la tradición anglosajona La liberal tradición del Estado de republicana se Derecho, inicia en Roma en el la año tradición 509 y la a.C., tradición republicana. cuando el pueblo ya harto del abuso del poder por parte de los reyes, estos abolieron la monarquía y crearon la república. Esto buscaba que el poder fuera igual para todos, como única forma de que todos fueran igualmente libres. Esta fue olvidada hasta que en la modernidad Nicolás Maquiavelo la rescató como modelo de organización política. Más tarde, Montesquieu formuló los principios de las bases de las constituciones modernas, y la condición para que un gobierno sea libre es la separación entre el poder legislativo, judicial y ejecutivo. De este modo, los poderes se controlan y limitan entre sí y garantizan la libertad. Así, así se afirma que todo gobierno con separación de poderes tiene una constitución o es poder sometido a ley. Sus principios fundamentales son el gobierno de las leyes como gobierno de la libertad, el poder repartido, no apropiado ni apropiable por nadie, el ejercicio de la ciudadanía como participación en los asuntos públicos. La tradición liberal es una doctrina política, económica y moral surgida en la modernidad que se funda en el principio de que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza y que tienen los mismos derechos. Sostiene que el mejor orden posible es aquel que surja de los acuerdos voluntarios de las personas. Para el liberalismo, el poder político constituye una amenaza a la libertad individual, pues es una forma de restricción a la libre elección. Solo puede ser justo aquel gobierno que utiliza el poder político para proteger los derechos individuales. La tradición democrática se podría definir como una respuesta al problema de la soberanía. En un gobierno democrático, todos los ciudadanos tienen eh, derecho a gobernar y todos son iguales desde el punto de vista político. Y no se tienen en cuenta sus diferencias, sino sus capacidades y su interés común. Para la democracia, un pueblo libre es aquel que se gobierna a sí mismo, se da sus propias leyes y por ello realiza el ideal de la autonomía. La tradición democrática se puede dividir en democracia directa o indirecta. Ahora voy a mencionar algunas características de ambas. Y bueno, en la democracia directa, su idea se concreta en Atenas en el siglo V a.C. Sus ciudadanos se reunían para deliberar sobre
los problemas comunes y el gobierno era ejercido por la monarquía, entonces la minoría padecía de persecuciones y opresiones. El defensor más destacado fue Jacques Rousseau. Para Rousseau, el contrato social era lo que le permitía la libertad al hombre. Los hombres no debían delegar su poder de autogobernarse y él creía que la república era la única forma de gobierno justa para todos. La democracia indirecta o representativa nació en Norteamérica en 1787, se aplicó por primera vez en Estados Unidos y se esparció por toda América. Sus principales defensores fueron James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Madison propuso el mecanismo de la representación como forma de implementar una democracia en los estados modernos. Así distingue la democracia y la república. En la república se delega las facultades del gobierno a unas pocas ciudades elegidas por el resto. En una democracia, el pueblo se reúne y ejerce el gobierno gubernativa personalmente y se administra por medio de sus agentes y representantes. Madison define a la república como un gobierno que deriva sus poderes al pueblo y que se administran por personas que conservan su cargo. Ahora voy a mencionar algunas de las principales obras y aportaciones de Robert Dahl y Samuel Huntington. Primero, las democracias occidentales modernas no son verdaderas democracias en el sentido clásico. Dahl logró generar un acuerdo casi unánime con la comunidad científica, también la teoría de la democracia y por último el movimiento expansivo de regímenes democráticos en todo el mundo denominado la Tercera Ola por Samuel Huntington. Ahora voy a hablar sobre las olas de democratización. Y bueno, estas son un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a uno democrático que ocurre en un determinado periodo de tiempo y que superan significativamente a las transiciones en dirección opuesta durante ese mismo periodo. Y una contraola es lo contrario, o sea que cuando pasa de un régimen democrático a uno no democrático. Ahora voy a mencionar algunas características de las formas presidencialistas y parlamentaristas descritas por Juan Lins. Empezando por el presidencialismo, la jefatura del Estado es elegida directamente por votación ciudadana. El Poder Ejecutivo, el Parlamento y el mandato presidencial tienen una duración fija. Estas democracias son muy frecuentes en Latinoamérica. Ahora el parlamentarismo. El jefe ejecutivo es elegido indirectamente y la población vota por los representantes del Parlamento y estos eligen a los miembros del Ejecutivo. No tienen un mandato fijo y estos pueden ser destituidos cada vez que se modifica la mayoría parlamentaria. Estas son más comunes en las democracias continentales europeas. Ahora también voy a mencionar algunas características de los tipos de democracia que analiza Aaron Lichtfarth. Primero, mayoritarias, el sistema es competitivo, el poder ejecutivo predomina sobre el legislativo, el sistema de partidos es bipartidista y la discusión y diferencias entre partidos gira en torno a un eje principal que es el conflicto socioeconómico. El sistema electoral es el de mayoría de votos con un solo ganador por distinto. En consensuales, el gobierno no es competitivo, sino propenso a la formación de coaliciones. Existe un mayor control de poderes. El sistema de partidos es multipartidista
partidario. El sistema electoral no es mayoritario, sino proporcional, y la Constitución es escrita y rígida. Para terminar, el constitucionalismo es una forma de vida política que tiende a racionalizar el ejercicio del poder para asegurar a los hombres el goce de sus libertades y el respeto a su dignidad. Para lograr esta finalidad se vale de ciertas herramientas y principios. En algunas herramientas y principios son la declaración de una constitución como ley suprema donde se encuentran los derechos de los habitantes del Estado y y se establece la organización del gobierno, también la separación y control de los órganos del Estado para impedir que se ejerza el poder de forma absoluta. La, con- la convicción de que el origen del poder, las condiciones de su ejercicio y las autoridades provienen del consentimiento popular. La distinción entre poderes constituyentes y constituidos para diferenciar entre la capacidad soberana del pueblo para darse su propia constitución y reformarla y los actos ordinarios del gobierno.